Guapísimo el mundo. En el día de hoy vamos a estar jugando Carrom Pool y estamos con Dante. Hola. Soy Dante Jason, vayan a suscribirse a mi canal. Esto no es un simulacro. Yo ya estuve en estos cerros. Bueno, gente, vamos a empezar a jugar. Vamos a jugar freestyle y vamos a apostar mucho dinero. Cristina. Bueno, vamos a ver qué talco. Bueno, nada mal. Oh, bien. Oh, mal. ¿Qué hace? ¿Qué hace? El problema es lo que habéis visto. No difumina su rostro lo suficientemente rápido para llevar a cabo una transmisión en vivo. La solución sería no hacer esto en tiempo real, sino dejando un cierto retraso entre fotogramas, el suficiente para que las gafas codifiquen a la criatura Bien, 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 y la bien. persona que las lleva puestas no sufra una terrible muerte. Puede que Bien. Jordan conociera esta información. Por eso, intencionadamente, creó las gafas de Scramble para que fallaran, para que así el Consejo o 5, los altos cargos de la Fundación, le dieran permiso para eliminar al SCP-096. Mierda. Por lo tanto, segundo, vamos a hablar de las posibles formas de matarlo. Para todas es recomendable cubrirle la cabeza por si acaso, idealmente con los ojos cerrados para no morir. Con esto hecho, la Fundación podría volver a intentar acabar con la criatura mediante armamento militar. Bien. Los militares No voy nada mal. con un calibre 50. Le desgarraron parte de su cuerpo, pero no murió. Por lo tanto, quizás con el mayor calibre conocido, el 950 JDJ, que tiene 95 pulgadas o 2,4 metros de diámetro, podrían desintegrar al monstruo. También los militares podrían poner en práctica misiles balísticos o de crucero que alcanzan los 3 metros de diámetro, armas de energía dirigida, puede que algún potente láser destruya a la criatura, Mierda. armas biológicas, puede que el SCP-096 pueda contraer alguna enfermedad, armas químicas, puede que la criatura sea vulnerable a alguna sustancia tóxica o, si no, armas nucleares. Para estas últimas, tendríamos que transportar al chico tímido a una zona donde el radio de destrucción de ninguna bomba atómica o termonuclear alcance a civiles. Como no se opondría, no es un ser inteligente, Casi. ser el punto Nemo, el lugar del océano más alejado de cualquier tipo de tierra firme, concretamente a 2.688 kilómetros. Sí. Para que la bomba atómica con mayor radio de destrucción, la bomba del Zar, no cause daños colaterales. Pero sigo. Desde su descubrimiento, la Fundación ha encargado a otros SCP capturados que eliminen al chico tímido. El que más cerca estuvo de hacerlo fue el lagarto SCP-682, uno de los más mortales. No. A la criatura con él en la misma habitación, tuvieron una pelea épica de 27 horas, pero quedaron empate. Eso sí, el chico tímido acabó gravemente herido y alterado. Vale. Este intento fue fallido, pero los siguientes podrían darse con éxito. Mierda. Me sacaron puntos encima. De su contención, una habitación llena de ácido que erosiona constantemente su piel, ya que es una criatura prácticamente invencible. Puede regenerarse y revivir. Lo malo es que odia a cualquier ser vivo. No. En su camino, antes de Carre. llegar No hay robo encima, la puta madre. también está vivo, lo querrá matar. Por lo tanto, si la Fundación consiguen que ambos peleen de nuevo, el lagarto desarrollará defensas o contraofensivas para los ataques del chico tímido. Es decir, tras intentos e intentos, tras horas y horas peleando, llegará un momento en el que el chico tímido no le haga ningún tipo de daño al lagarto, algo que le afectaría mentalmente. Se lastimaría a sí mismo y posiblemente muera, ya que sabemos que es una criatura muy sensible. Esto, por supuesto, si Pija. ambos SCP no se alían entre sí para poner fin a la Fundación, para poder escapar de sus contenciones, que lo dudo, porque SCP-096 no habla.
Otro que podría dañarlo sería el SCP-173, una escultura de hormigón que le rompe las vértebras cervicales a sus víctimas cuando dejan de mirarlo. Podría hacérselo al chico tímido. De esta forma, destrozándole los huesos, podrían inyectar ácido clorhídrico a la criatura, uno de los más potentes, capaz de extraerle el líquido cefalorraquídeo de su cuerpo, lo que le hace invencible, capaz de derretirle los huesos. No, me va a ganar esta mierda de IA. Seguro es una IA. También servirían las secreciones ácidas que libera el SCP-075, la sustancia más corrosiva conocida. Puto. Una criatura que le vencería sería el SCP-343. No, ¿por qué no entró eso? Me sacaron 10 puntos. Por lo tanto, 20. al chico tímido, antes de que le ataque, podría desaparecer o podría esquivar sus movimientos. Pensad que eso No. capaz de deformar la realidad. Voy a perder. SCP-096, dolores de cabeza porque no lo podría matar. Tanta frustración lo volvería Concha de tu madre. posiblemente se haría la automolición. Eso o que Dios empate y acabe con la criatura mediante una poderosa ráfaga de relámpagos, lo que reduciría Puta madre, no su meto cuerpo una. a cenizas. Incluso podría comunicarse con él, descubrir que no es malvado, que no quiere matar a nadie y cambiar su naturaleza para que no sienta odio cada vez que alguien le mire, para que no sienta dolor. De hecho, cuando un científico de la Fundación le hizo una fotografía con el SCP-978, cámara que revela los deseos más profundos de quien fotografíe, se mostró una foto vacía. Es decir, lo que más quiere es desaparecer. Pero bueno, otro SCP que le vencería sería el 049, médico de la peste medieval capaz de cesar las funciones biológicas de un organismo con un solo toque. No lo mataría, pero al menos lo dormiría. Mierda. Lo dormiría el suficiente tiempo para inyectarle un Voy a anestésico perder. y estudiar su cerebro. Si la Fundación descubre por qué la criatura tiene ese comportamiento agresivo, puede que encuentren una solución. Quizás hacerle una lobotomía para tratar su trauma. Sí, gané. Dejarle sin cerebro para que no sienta ninguna emoción. Para que no sienta odio. También el SCP-106 puede que sea innecesario. Quizás la forma de vencer al SCP-096 siempre haya estado. Vamos a ir al London Park. de nuestros ojos, Y una vez que ganemos, de los suyos. Es decir, cuota de como inscripción mata a otro ser 2600. que le mire, si de alguna forma alguien pudiera acercarse a la criatura sin hacer contacto visual con un espejo en las manos y le enseñara su propia cara reflejada, posiblemente se rasgaría y arañaría hasta que no quede nada de sí mismo, preferiblemente encerrándolo en una habitación llena de espejos apuntando a su rostro. Esta es la historia del SCP-106 o el Viejo, criatura que se desconoce su origen, pero hay teorías. Puede que fuera un soldado de la Primera Guerra Mundial que miró durante demasiado tiempo algo que no debía mirar. Puede que no sea humano, sino una especie humanoide que se aprovechó de la humanidad prehistórica o... Puta madre, ¿cómo no metí eso? Puede que un matrimonio de doctores desarrollaran un dispositivo Andate a cagar. como estabilizador Lane Scranton, sus apellidos. Pero un día, un evento sísmico llevó al sitio de investigación, dañó el estabilizador y creó un agujero de gusano que transportó al Dr. Scranton a la dimensión de bolsillo. Dimensión donde la materia se deteriora a medida que su nivel de U, la unidad de medida para la estabilidad de la realidad, se acerca a la del medio ambiente. Andate a cagar, ¿qué fue ese tiro? El Dr. Scranton estuvo muchos años hasta que su esposa encontró una masa ensangrentada suya. De esta forma se confirmó que el doctor había muerto. Pero pasaron los años y una noche, dentro del laboratorio, la doctora escuchó un ruido extraño. Puta madre, no pego una. Que era causado por nada más y nada menos que por el SCP. Me va a ganar este puto. 6, viejo, desnudo y gris, con una piel viscosa y en descomposición, que tiene una herida en el cuello, labios rígidos, dientes ennegrecidos y ojos vacíos. Cagada de miedo, la doctora intentó escapar, llamó al guardia del centro, disparó al viejo, pero no sirvió de nada. Mató al guardia y se enfrentó a su mujer, que conocía su nombre. Posiblemente era el Dr. Scranton. Vale.
Como habéis comprobado, para vencer al SCP-106 debe hacerse en el mundo real, ya que en la dimensión de bolsillo, el viejo puede controlar tanto el espacio como el tiempo. Sería prácticamente imposible escapar de allí, pero es cierto que a veces libera a sus víctimas solo por el placer de cazarlas. Por lo tanto, lo más sensato sería que la Fundación hiciera uso de algunos SCP para capturar a la criatura. Primero el SCP-978, cámara Polaroid anómala capaz de revelar el deseo más profundo de cualquier sujeto. Para el viejo, de forma sorpresiva es él vagando por un campo de trigo, concretamente en una granja donde una anciana le da la bienvenida, por lo que, dejando al viejo en un lugar así, no causaría más muertes. Segundo, el SCP-96 o el chico tímido, criatura que si la miras te mata. Por lo que si el viejo hace contacto visual con él, podría sufrir un terrible destino. No importa que se esconda en la dimensión de bolsillo. Chico tímido lo buscaría hasta acabar con su vida. Siempre encuentra a quien se atreve a mirarlo. Tercero, el ¿Por qué hablaba así? 49 o el médico Falta la puta de la madre. peste. Criatura que es capaz de cesar las funciones biológicas de un organismo con un solo toque y puede reanimar cadáveres para controlarlos. Por lo que creando un ejército de estos cadáveres y atrayendo la atención del viejo, podrían tenderle una trampa, como llenar la celda de combustible y lanzar una cerilla. ¡Pumba! Podría morir quemado. El SCP-173. Andate a cagar, tiro de mierda. Capaz de moverse a altas velocidades y matar a sus víctimas, destrozándoles el cuello cuando le apartan la mirada y que ¿Van a comer pueden torta? de Sí. por lo que Hay de flan y brownie. ¡Un flan! a la vida. Una chocoflan, qué rico. Tomá, puto. Sí, gracias, que me pica. No, la otra no, salí. 130, la puta madre. Iba bien. Puta madre, loco. Bien. No veo. Sí, toma. Brian Mayer. 140, 150, 160. Sí, puede llegar a este puto. ¡No! ¡La concha de tu madre! Toma, puto. 170 puntos. Forro. Bueno, gente, hasta acá el video. Espero que les haya gustado metiendo mis bolas en hoyos.